Esto es Converso Verso a Verso. Eres tú quien levanta mi cabeza, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y al mirar el resplandor de tu gloria, las heridas de mis rebeliones, el castigo de nuestra paz. El día de hoy comenzamos escuchando Rey de los Santos de Beto Silva, uno de los mejores cantautores cristianos que existen el día de hoy. Puedes contactarlo a través de su página en YouTube, que es Oficial Beto Silva, o seguirlo en Twitter como @BetoSilva79. En el programa X Palito estaremos platicando acerca de las maldiciones generacionales. También nos preguntaron hasta qué punto es conveniente que un creyente de una iglesia se involucre en otra iglesia. Para terminar, estaremos platicando acerca de la acupuntura. Acompáñanos y descubre junto con nosotros lo peligroso que puede ser el pecaño. Comencemos. ¿Quién llevó nuestras enfermedades y sufrió? Hola, bienvenidos al programa 11º de Converso Verso a Verso. El día de hoy los conversos que me acompañan son, en primer lugar, hola, Rodolfo Robles. Dodo para los amigos. ¿Cómo están? Alex Aguad, saludos a todos. César Cárdenas, buenos días. O buenas tardes. O buenas noches. Exacto. Mi nombre es Sibert Cruz y el día de hoy tenemos algunas preguntas que ya nos pusimos de acuerdo sobre cuáles podrían ser, aunque las respuestas son para ustedes en vivo. Dice acá, la primera pregunta. Me han enseñado acerca de las maldiciones generacionales y hay retiros para romper con cosas del pasado, tales como hechicería y ocultismo, fornicación u otras ataduras que sin darnos cuenta hacemos o abrimos puerta o que nuestros padres, abuelos, tíos en ignorancia abrieron. También que, por ejemplo, puede haber enfermedades generacionales, pero que a veces es espiritual y al romper con ello eres libre de eso tú y tus futuras generaciones. He escuchado que en Semilla no creen en esto de las maldiciones generacionales, pero me gustaría saber un poco más al respecto. Ok. ¿Qué onda con...? Bueno, de entrada, al leer la pregunta, me parece que de las cosas que dice hechicería, ocultismo, fornicación u otras ataduras, ¿no? La fornicación no es ninguna atadura. La fornicación no es como que tengo una maldición generacional y yo soy fornicario porque es mi familia es así, ¿no? Entonces habría que diferenciar un poco esas cosas, pero vamos por el principio. Alex, ¿tú qué dices acerca de las maldiciones generacionales? O Dodo, o César, ¿quién quiere comenzar? Dodo comienza. Bueno, creo que para como entender un poco de dónde se tiene esta idea, algo de lo que he escuchado es que se basa mucho esta doctrina o esta creencia en pasajes como Éxodo 20:5, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Uh-huh. Lo interesante es que dice visito la maldad. No, creo yo que no está diciendo provoco, ¿no? O, claro. O sigo enviando. O les envío maldición. O... Exactamente. Ahora, esto ¿cómo lo entiendo yo? Si el padre pecaba de alguna forma o cometía cierta desobediencia a Dios, pecado, esto no quiere decir que el hijo tiene que continuar con esa cadena, o sobre todo si alguien ha puesto su esperanza en Jesucristo,
está obedeciendo y empieza a caminar en él, lo que se espera de él es que obedezca al Señor y viva una vida santa, ¿no? Apartada para el Señor. Ujú. Ahora, creo que hay varios pasajes también en el Antiguo Testamento que podrían contrarrestar, ¿no? De alguna manera, como esta idea de que los hijos van a recibir la maldición, ¿no? O seguir con pecado. Creo que espero que me esté dando a entender, pero lo que quiero explicar es que no necesariamente el pecado del papá ya se le imputó al hijo, ¿no? Y entonces, como él era, no sé, digamos, alcohólico o mentiroso, lo que sea, híjole, ya el hijo nació con esa marca. Si bien es cierto que la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos hemos pecado y que no hay quien busque a Dios, pero no necesariamente es que ya venimos con, su papá era mentiroso, entonces ya vienes con la etiqueta de mentiroso. Uh-huh. De hecho, creo que el versículo siguiente es muy esclarecedor, porque dice, estamos en los 10 mandamientos, Éxodo 25, ¿no? Lo que tú leíste, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero el verso 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, lo que tú dijiste al principio creo que es clave. Dios visita la maldad. Y creo que, pues si yo vivo en pecado, evidentemente estoy enseñándole a mis hijos una forma de vida que si ellos no se arrepienten van a cultivar y van a seguir, porque es mi ejemplo, es la forma más natural de aprender. Y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, ¿no? Y Dios va a continuar visitando esa maldad. Y lo que yo creo es que va a continuar visitando, buscando hacer misericordia, buscando que mis hijos se arrepientan de sus pecados y vengan a conocer la gracia de Dios, ¿no? Claro. Exacto. Hay un pasaje que me gustaría leer, es Deuteronomio 24:16. Y esto es a lo que me refería con que en la misma ley Dios está dándonos luz acerca de eso, ¿no? Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Uh-huh. Y creo que esto nos ayuda a entender, a la luz del Antiguo Testamento, que Dios no va a juzgar a nadie por los pecados de sus padres ni por los pecados de otros, ¿no? Cada quien vamos a ser responsables ante Dios de nuestras decisiones y de lo que hagamos. Uh-huh. Claro, y aunque en la Biblia vemos que el pecado de algún padre puede afectar, como decía Ibert, a sus hijos, ¿no? Pienso en Acán, ¿no? Y el lingote que tomó, y eso afectó a su familia. O sea, el pequeño, perdonen. Es que quise unir pecado y daño, disculpen. Nueva palabra. Exacto, nueva palabra. El pequeño daña. Bueno, ya se pueden reír conmigo cuando me vean al rato. El pecado daña a la familia, pero no significa que van a ser juzgados por ese pequeño. Por ese pequeño. Exacto. Lo que decía Dodo. No hay una imputación legal de ese pecado a la otra persona, sino que va a ser juzgado cada quien por su pecado. Y aparte, la Biblia está llena de versículos que nos hablan de la libertad que nos ha dado el Señor el día de hoy, una libertad completa. Por ejemplo, Colosenses, dice Pablo en su carta, dice el versículo número 12, dando gracias, del capítulo 1, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención, eso significa rescate, rescatados por un precio. El precio es el siguiente, la sangre de Jesús, y esto es lo que obtenemos en el rescate, el perdón de pecados. Uh-huh. Entonces, si has confiado en Jesucristo, has sido trasladado al reino de Jesús, has sido librado del dominio de la oscuridad y has sido comprado por precio. Entonces, pensar que no fue suficiente la sangre de Jesús para liberarnos trae implicaciones serias a la doctrina. Ajá. César. Sí, estoy pensando esta maldición. Dice, yo visito la maldad, ¿no? De los padres, los hijos sobre los padres, etcétera, etcétera, ¿no?
Se está pensando en esto. ¿Qué podría realmente significar eso? Pero si me voy al inicio, o sea, el primer pecador, Adán y Eva, y efectivamente todos heredamos eso, el pecado. Es decir, pero eso no es la maldición, yo creo. No exactamente aquí. La gente que hace este tipo de preguntas, si no tienen estas dudas, ¿en qué está pensando? Mencionaste algunas cosas que le decías, eso no es una maldición, ¿no? Es decir, mi vida en pecado, si esa no es una maldición de Dios sobre mí. Y ahora, al contrario, todo esto que hemos dicho es eso. Precisamente Dios quiere quitarnos eso. Exacto. Dios no te va a decir, te voy a hacer fornicario porque tus papás eran... O sea, Dios no está maldiciéndonos de esa manera, ¿no? Dios quiere más bien, como tú dices, rescatarnos de eso. Yo creo que tú, Alex, conoces un poco más, pero básicamente, ¿cuáles son los argumentos y cuáles son las cosas que se hacen en las personas que creen esto? Pues básicamente en las iglesias que se practica este tipo de doctrina hay como un equipo de liberación o donde si una persona experimenta pobreza, enfermedades, etcétera, ¿no? O pecados en su vida, pues la idea es que es culpa, ¿no? De algún familiar o algo de su ascendencia, ¿no? Algún antepasado, ¿no? Entonces ya eres salvo, pero hay que romper esa cadena porque sigues teniendo esa maldición. Entonces hay oración, se echan fuera demonios, se rompen cadenas para que la persona pueda tener el fluir de la bendición de Dios, que yo pienso que es totalmente extraño porque la Biblia enseña que respondemos a Dios porque Él nos ha bendecido, no que porque obedecemos, Él nos bendice, ¿no? De hecho, Jeremías 31 dice en el verso 27, He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa. Versículo 29, Jeremías 31, 29 dice, En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, este era un refrán que decían, ¿no? Como que los papás comieron mucho chicle y los hijos tienen caries, que están llevando eso, ¿no? Sino que cada cual, dice el verso 30, morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, etcétera, etcétera. Y ya viene todo esto que luego es citado en Hebreos 8 acerca de nuestra libertad en este nuevo pacto, ¿no? Claro. Entonces, como resumen, en los pasajes en los que la Biblia menciona esto de las maldiciones, lo que supuestamente se entiende como maldiciones generacionales, no está diciendo que Dios va a maldecir a los hijos, ¿no? Exacto. Necesariamente. En segundo lugar, si tus papás, si los abuelos y los antepasados de alguien fueron hechiceros, fueron brujos, fueron satánicos, fueron fornicarios, eso no necesariamente, es decir, eso va a afectar tu vida en la medida en que pues, es el entorno en el que creces. Claro. Pero si tú crees en el Evangelio, eres automáticamente libre de todos los pecados. Todos tus pecados son perdonados en la cruz y tienes una esperanza viva y eres arrancado de las tinieblas a su luz admirable. Claro. ¿Sí? Sí, más claro. o menos lo que queremos y creo decir. que es 2 de Corintios, recuérdame el versículo 5:17, me parece es muy claro. El que está en Cristo, nueva criatura, es una nueva creación. He aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es muy claro. Y muchas veces es una excusa para evitar lo que tenemos que hacer, que es confesar nuestro pecado, que como hace un par de semanas platicábamos, confesar nuestro pecado es llamarle pecado al pecado, no decirle es un error, es mi tendencia, es mi carácter, es mi cultura, sino decir es pecado y arrepentirme. Entonces, si alguien está en pecado, no tiene que echarle la culpa a nadie más, sino a su propia naturaleza. Santiago lo dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Claro. Y creo que, pues básicamente esa es nuestra postura. Hay un sentido en el que visitar la maldad de los padres sobre los hijos es como, pienso, si dijera Dios, no voy a cambiar de opinión sobre el pecado, ¿no? Ajá. O sea, no es con las generaciones que voy a pensar que eso ya no es aborrecible, ¿no? Dios es firme en cuanto a lo que es pecado, ¿no? Y también creo que es una advertencia a nosotros. O sea, si tú permaneces en pecado,
como tú dijiste en el caso del pecaño de acá. Exacto. O sea, puedes arrastrar a tus hijos a cosas que no quisieras. Ellos van a tener que tomar su decisión, es individual. Pero pues estaría mejor tratar de hacerles el camino más fácil y no más complicado, ¿no? Claro. ¿Algo más, César? No. ¿No? Estamos bien. Pues esperemos que haya quedado un poco más claro eso. Y recuerden el pecaño. El pecaño, exacto. Absténganse del pecaño. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué punto puede un creyente de una iglesia involucrarse en otra iglesia? Es decir, una persona que pidió ayuda a un hermano de otra iglesia. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Sí, creo que podemos empezar por pensar esto de la iglesia. ¿No? La iglesia somos una iglesia en Cristo, ¿no? Es realmente que haya varias congregaciones, si siempre lo has sabido. Es decir, Pablo le llamaba la iglesia de acá, la iglesia de allá, pero al final de cuentas somos un todos solo cuerpo, ¿no? Entendiéndolo así. Entonces, si de alguna iglesia a mí me pidieran algún tipo de ayuda, lo puedo hacer, pues no veo razón para no hacerlo. Es decir, el poder servirnos unos a los otros, poder ser partícipes pues unos con otros. Ahora, quizá podríamos ser más específicos. Si a mí en otra iglesia lo que me pidan es que durante un año cada domingo esté yo predicando allá, o sea, yo diría, pues, creo que no, no es así lo correcto, ¿no? Creo que tiene que ver en qué cosas me piden que te ayude y cómo. Y a lo mejor con lo que platicábamos, cuáles son mis intenciones al ayudar, ¿no? Mucha gente dice, pues esta es mi iglesia, pero allá me gusta ir porque allá me dejan servir y aquí no. Entonces voy allá a servir solo porque allá puedo, ¿no? Entonces habría que preguntarse por qué no puedes servir en tu iglesia, ¿no? Claro. Pero creo que en línea general, pues colaborar con otra iglesia no hay ningún problema. Una cosa, hablábamos también depende del pastor, ¿no? O sea, si el pastor no está de acuerdo, pues hay que sujetarse a esa autoridad y ya, ¿no? Claro. Se involucra esto de estar consciente de cuál es la naturaleza de la iglesia, ¿no? No ignorar que es ser iglesia. Entonces, si estás en tu iglesia y quieres colaborar con otra iglesia, es bello, pero no olvides estarte discipulando en tu iglesia, sirviendo en tu iglesia, involucrándote, ¿no? Con lo que hace tu iglesia, ¿no? Exacto, ¿no? Dios te puso en una congregación por alguna razón y tienes, pues Dios tiene unas razones para que estés ahí, ¿no? Y creo que es un grave error no ser parte de la iglesia en la que estás. Si ya estás sirviendo, si ya estás involucrado, si ya eres parte de la iglesia, no solo que asistes, sino eres parte de esa comunidad de creyentes y además puedes colaborar en otra comunidad, creo que está increíble en tanto no seas un estorbo allá y en tanto tu pastor no te diga te tienes que quedar, ¿no? Tu pastor y el pastor de la otra iglesia también no esté opuesto a que alguien vaya a Exacto. servir. Claro. Y bueno, nada más, es por eso peligrosa la vida de algunas personas que son como itinerantes, ¿no? Hoy este domingo están aquí, el siguiente domingo están allá, el siguiente domingo están acá, sirviendo, ¿no? Haciendo alguna actividad de una iglesia en otra, porque nunca son parte de una iglesia. Y ese es un mandato del Señor y es un privilegio de cada creyente y una necesidad, creo, ¿no? Claro. Ser parte de esta comunidad. Claro, Dios nos ha llamado, es verdad, a ser parte de su iglesia y eso implica la iglesia universal, todo creyente. Pero también nos ha llamado a ser, como decía Ibert, miembro de una congregación local. Dios te ha dado dones especiales, específicos, para que participes de tu iglesia y seas de bendición para tu iglesia, pero también para que tú recibas de tu iglesia. Entonces, privarte de eso, privarte de la adoración pública con tus hermanos, del servicio de adoración a través de la palabra, de servir de la comunión. a otros, de la comunión, es privarte de algo muy, muy importante. Yo tengo oportunidad de hacer eso mucho. O sea, aunque sea semilla de mostaza, pero estrictamente hay un pastor en Santa Mónica, un pastor aquí, y yo estoy ayudando allá
Santa Mónica también, además de estar aquí. Pero lo sabe el pastor allá y lo sabe el pastor acá. De hecho, ambos. Y están de acuerdo. Están de acuerdo, Y no estás produciendo ninguna disensión, ni estás tratando de llevarte ovejas de aquí para allá, ni de allá para acá, ni nada de eso. Realmente se convierte en una bendición, ¿no? El propósito mucho al inicio fue porque empezando la iglesia ya faltaba aún todavía pues un equipo que pudiera apoyar. Y entonces esa era la razón. Pero yo estoy consciente de que en algún momento lo más probable es que ya ellos solitos ya están produciendo ahorita, ya tienen gente, ya tienen servidores, gente que da discipulados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cada vez menos será necesaria mi participación allá. Pero claro, y la iglesia es un cuerpo, entonces una persona tiene que colaborar a ayudar al cuerpo y no a sí misma. Entonces imagínate que algunas de tus células anduvieran brincando de un lado al otro en tu cuerpo, pues no serviría de mucho. De hecho, algunas podríamos catalogarlas cuando no hacen lo que tienen que hacer, pues como cancerosas, ¿no? Entonces más bien tienes que ayudar al cuerpo y a tu cuerpo local, pero está bien ayudar a otra iglesia mientras no provoques eso. De hecho, también tengo un recuerdo que alguna vez amigos que tengo en otras iglesias, alguna vez me llamaron para comentarme algo, es acá en mi iglesia, algo que no está pasando bien, me parece que no está bien. Yo lo que dije, habla con tu pastor. No. Si platica con tu pastor, exponle lo que tú estás viendo, etcétera, y después de su respuesta, ya podrás tomar una decisión. Pero no podemos tomar eso de que, no te preocupes, yo voy a ir. Obviamente no voy a hacer eso. Claro. Pues básicamente hacer las cosas con orden, hacer las cosas con amor, hacer las cosas en luz delante de Dios, ¿no? Que no haya nada escondido. Okay. Pues nos da tiempo para rápidamente irnos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es esta. Y no la encuentro. Acá está. ¿Un cristiano debe ir a que le hagan acupuntura por una parálisis facial? Debe, es la pregunta. Es la pregunta, la leí tal cual, la pregunta. ¿Un cristiano debe ir a que le hagan acupuntura por una parálisis facial? Yo creo que, es decir, quítale el debe, porque deben, no, todos los cristianos deberíamos ir, ¿no? Si dijéramos que sí. Exacto. A lo mejor la pregunta que es más bien si es éticamente correcto, ¿no? Como cristiano, o sea, de ética cristiana es ir a un tratamiento acupunturista, ¿no? Ajá. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? Si la acupuntura puede aliviar una parálisis facial, pues yo no veo ningún... Si supiéramos de alguna manera que la acupuntura no cura una parálisis facial, pues dirían no vayas. Claro. Pero si hay esa posibilidad de que lo pueda hacer, pues yo no veo. A lo mejor la idea de fondo es pecado ir a acupunturismo. ¿Es pecado para un cristiano ir a un tratamiento acupunturista? Creo que no. Yo creo que es igual que si hay una medicina que es como que la oficial, entre comillas, ¿no? La medicina alópata, pero existen lo que llaman medicinas alternativas y que a fin de cuentas también surgen de investigaciones, se les tacha como que no científicas o algo así, pero a final de cuentas, si son efectivas. Ahora, de eso, sí, lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, saber cosas como es una agujita que te pica acá y entonces permite que funcione bien tal parte de tu cuerpo, etcétera, pues o sea, no veo problema. Claro. Que es muy diferente a ir a que me practiquen y yo participar de algún tipo de pensamiento mágico, hechicería. Claro. Algún ritual. Claro, ¿no? Así es. Yo tengo entendido el día de hoy que la medicina tradicional china está reconocida como medicina, ¿no? Como algo que se puede practicar en un hospital. Y a lo mejor mucho del pensamiento en esta pregunta es, bueno, pero no tiene sus orígenes como en cuestiones orientales, místicas, en budismo y cosas así. Bueno, desconozco mucho del tema y no podría decirte si tiene o no, pero probablemente mucho de la medicina también. De la medicina alópata, exacto, que es la que, digamos, tradicionalmente se usa, también debe tener sus raíces en... extrañas o... Ajá. Claro, y pues tú estás yendo a curarte, o sea, imagínate, no iríamos a ningún doctor, pues tendríamos que investigar qué cree el doctor antes de que nos opere o
o nos atiendan, ¿no? Es indistinto, a menos que tú conscientemente estés decidiendo participar de algún arte. O sea, digamos, ir a hacer una limpia obviamente está mal, por darte un ejemplo. O sea, obviamente eso involucra brujería, pero no necesariamente para la acupuntura. Entonces, creo que hay cosas que son muy claras. Sí, supongo que también habrá doctores acupunturistas, ¿no? Que han estudiado y que, pues, ahí estudiaron. Dodo nos comentaba que en el Poli se estudia, en el Politécnico, como una carrera, ¿no? Y habrá acupunturistas que son más místicos, más, no sé, que ven las cosas de una manera más espiritual y que piensan que picándole aquí o picándole allá se activan espiritualmente ciertas fuerzas, ¿no? Y creo que pues sí habrá que tener cuidado de dónde está haciendo, ¿no? Si hay un Buda en la puerta del acupunturista donde está haciendo, pues probablemente no es lo más recomendable, ¿no? Claro. Sí, es decir, los médicos que mi familia y yo vemos son médicos alópatas, pero que también son médicos homeópatas. Y como decías hace rato tú, Alex, o sea, si mi médico que yo veo practica budismo o algo así, pero no es lo que está haciendo cuando, es decir, si él cree, es decir, en alguna, a lo mejor es alguna religión ahí rara, pero en la práctica médica no utiliza eso, simplemente utiliza, a lo mejor el médico alópata que yo veo es satánico. Sí, una cosa así, y no por Sí, eso. simplemente su Dios es la ciencia, entonces como Ajá. no vayamos a ir porque, pues no. Sí, y también creo que tiene que ver lo que decías, Alex, hace un momento, un asunto de conciencia, ¿no? Si la persona que nos hizo esta pregunta Claro. tiene un problema, tiene un asunto de conciencia, descansa, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener claro esto. Los químicos que te tomas en la medicina alópata, los chochitos que te tomas en la medicina homeópata, las agujas que te ponen en la acupuntura, en el acupunturismo, esas cosas no producen la sanidad. La sanidad es un don de Dios. Dios es el que la produce, Dios es el que puede hacerla. Y Dios puede usar muchas cosas. A veces usa el cuerpo humano, así, solito se cura. Otras veces usa químicos, otras veces usa agujas y otras veces usa nada más que la oración. Entonces, lo importante creo es tener nuestra fe en el Señor. La forma en la que Él quiera sanarnos puede variar, pero siempre es Él a quien tenemos que acudir, es Él quien da la sanidad, es Él quien tiene que llevarse la gloria, no las agujas o los chochitos o los químicos o los doctores, sino directamente el Señor, ¿no? Así es. A fin de cuentas, entonces, ir con el acupunturista no es pecado en sí, ni pecaño tampoco. Tampoco. Pero, aunque te van a doler las agujas, pero ese es un daño que te puede hacer un bien a lo mejor. Pero estrictamente también con qué actitud vas tú, ese es donde pudiera estar. Exacto. Hasta pueden ser oportunidades para testificar de tu confianza en el Señor, ¿no? O sea, en la época de Pablo, pues la medicina que practicaban era totalmente involucraba su cosmovisión, ¿no? De la época, ¿no? Entonces, pues seguramente creían en ciertos dioses. Me parece que Esculapio no era el dios de la salud y pues tú tenías que ir al doctor. Pero eso no significaba que los cristianos participaran de En Santiago, ritos, ¿no? En Santiago 5 dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, si tú dices eso, pues voy a ir y que me unjan aceite, entonces yo tengo fe en que el aceite me va a sanar, estoy haciendo algo totalmente equivocado. Y de hecho, la palabra que se utiliza aquí como aceite no es la que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento como símbolo del Espíritu Santo, sino es la misma que se utiliza cuando el buen samaritano, ¿se acuerdan de la historia del buen samaritano? Que encuentra a este hombre tirado en el camino, dice que lo ungió, lo llevó al hostal y lo ungió sus heridas y habla de este mismo aceite. Es más bien como un tratamiento médico, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá es, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, porque creemos que Dios es quien puede dar la sanidad, y además, pues tómate la medicina que te recomendaron, ¿no? Y pues puede ser una o puede ser la otra. Pero otra vez, nuestra fe está
firme en que es Dios quien da la sanidad o Dios quien la quita. Así es. Y para su propósito y para su gloria, vivos o muertos, estamos en Él, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra cosa más que añadir? No, me parece perfecto. César. No. Pues Dodo tuvo que salir corriendo y entonces no se va a despedir por esa razón. El día de hoy estuvimos con Dodo, Alex, César, y les voy a pedir a mis amigos que se despidan dándonos alguna forma de contacto, por favor. Hasta luego, familia. Puedes contactarme por Twitter en @alexaguadh o en mi blog personal que es alexaguadh.wordpress.com. Bendiciones. César. Nuevamente, buenos días, buenas tardes y buenas noches. O buenas noches. Y me pueden mandar correos a César Cárdenas en semillamexico.com. Sí. Mi nombre es Ibert Cruz y me encuentras en Twitter como @IbertCruz y tengo un blog que es ibertcruz.blogspot.com.mx o algo así. Pues si quieres escuchar los otros programas, están alojados en iTunes, están también alojados en iVoox o iBooks o quién sabe cómo se dirá eso, y están también en GoEar. Puedes buscarnos como Instituto IBSM. Mándanos preguntas, comentarios y cualquier cosa, estamos para servirles. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima oportunidad. Bye. Posdata, huyan del pequeño. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual toda nación vendrá y te adorará. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual toda nación vendrá y te adorará. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.